Cuando vengo los viernes, dice, casi nunca hay tráfico. Así estuvimos en una parte del freeway casi por 1 hora. Y pues ya venía yo estresada, más todavía. Pero pues gracias a Dios que aquí estamos, llegamos a tiempo. Y voy a pedir que por favor me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 12. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Vamos a orar. Padre amado celestial, venimos una vez más delante de tu presencia, oh poderoso Dios, dándote gracias porque nos has permitido alabar y bendecir tu santo nombre. Nos has permitido llegar a tu casa, Señor, una vez más en esta hora, Señor, que va a ser impartida tu palabra. Te pido que seas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, que estén nuestros corazones abiertos, Señor, para que esa semilla dé fruto a su tiempo, Padre celestial. Te pido, Señor, que esta palabra que has dado a mi vida sea de bendición para mis hermanos, así como la ha sido para mi vida. Señor, háblanos, Padre, en esta noche, que tu pueblo escucha. Estamos atentos, Señor, a tu palabra. Guíanos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, revélate en esta noche a nuestras vidas. Te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nosotros. Amén. En esta porción que acabamos de leer, pues ya creo que muchos de nosotros la conocemos, lo hemos leído, es una porción muy común donde Jesús sana, dice, a un ciego de nacimiento. Cuando yo escudriñaba la palabra, el Señor me hacía ver que en esta porción de la palabra viene a materializarse un acto espiritual que muchos de nosotros por el que hemos pasado, que así como este había sido ciego de nacimiento, nosotros también nacimos ciegos espiritualmente hablando, porque sabemos que la ceguera espiritual vendría a ser, sabemos que hay enfermedades tanto como físicas, también hay espirituales, y esta es una enfermedad espiritual que es la ceguera espiritual. ¿Y por qué nacemos ciegos? Porque como nos dice la palabra de Dios en Salmo 51, nos dice David: fuimos formados en maldad y concebidos en pecado. ¿Por qué? A causa de la desobediencia del hombre, que se apartó de Dios, que no hizo caso a la voz de Dios. Entonces, de por sí ya el hombre es malo por naturaleza, pero si Dios no viene a revelarse a nuestras vidas, nosotros nos mantenemos por el mundo, seguimos nuestras vidas siendo ciegos espirituales. Un ciego espiritual
no puede ver las obras de Dios, lo que Dios quiere hacer, lo que está haciendo alrededor de nosotros, no puede reconocer ni siquiera que todo lo que está a nuestro alrededor es su creación, que cada uno de nosotros somos su creación, y viene a buscarle mil y una explicación para decir el por qué las cosas existen. Y no podemos ver ni reconocer a Dios en nuestras vidas. Y vemos cómo está el mundo hoy en día, que no puede reconocer a Dios, le cuesta, aunque escucha tal vez un mensaje de salvación, no lo puede recibir, porque hay una ceguera espiritual, hay también sordera espiritual, como les digo, hay muchas enfermedades espirituales. ¿Y cómo andábamos nosotros? Tal vez andábamos igual, pero así como Jesús dice que vio al ciego, así nos vio a cada uno de nosotros y nos dio la vista, nos vio, nos escogió, hemos sido apartados, no es casualidad. Entonces vino el Señor y nos dio la vista. Y que hay algo, ¿con qué propósito el Señor nos escogió? Aquí dice, les dijo a sus discípulos, pues no pecaron ninguno, ni uno ni el otro, sino que fue escogido para que las obras de Dios fueran manifiestas en su vida. Lo mismo para usted y para mí, que las obras de Dios para que se vean manifiestas en nuestra vida. Entonces hay algo que a mí me llamaba la atención cuando leía sobre esto, que es la actitud del ciego. La actitud del ciego fue de obediencia, de humildad, a pesar de estar ahí tal vez tirado mendigando. Ya vemos a veces personas de que tal vez están pidiendo y salen con una actitud o casi que le quieren pegar a la gente. Hay muchos hombres así, pero el ciego, él no veía nada, él solo escuchaba y escuchó una voz que le dijo, ve y lávate. Después de lo que Jesús hizo, que pues escupió en la tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate, él pudo haber dicho, ¿y este quién es? ¿A qué me está mandando? Pero su actitud no fue altiva, fue humilde, hizo caso. Dijo, bueno, ¿qué pierdo con hacer eso, con hacer caso? Y fue y lo hizo. Entonces, tal vez a muchos de nosotros así nos pasó, que el Señor vino y habló a nuestro corazón y no endurecimos nuestros corazones a Él, sino que abrimos nuestro corazón y dijimos, tal vez por curiosidad llegamos a la iglesia. Yo no sé por qué motivo escuchamos alguna palabra y vino el Señor y cautivó nuestros corazones. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y vino el Señor, pero porque ya nos había escogido, ya había puesto su mirada en nosotros. Empezó a florecer eso, empezó a crecer. Y vino Dios quitando vendas de nuestra vida. Vino haciéndonos libres, vino a darnos salvación. Y así fuimos obedientes en obedecer la voz del Señor. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia de que hace poco se lo estaba enseñando a los niños en la última clase que tuve. Y yo estaba preparando la predicación y dije, qué bonito, Señor, cómo nos hablas a través de tu palabra. ¿Sí me puede acompañar, por favor, a Levítico 25? Génesis 21. Ya me estoy adelantando. Génesis capítulo 21, versículo 14. Vamos a leer cuando Abraham despacha a la sierva de Sara y a su hijo Ismael. Versículo 14, ¿lo tenemos? Y dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente,
El muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levanta, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Cuando yo estudiaba esta parte, Dios me hacía ver que primero Dios viene y le habla a Abraham. Sara estaba viendo problemas en la familia, de que decía Sara: no, pues sabes qué, despacha a esta mujer y su hijo están creando problemas. Y Abraham dice que se entristeció en su corazón, pero vino Dios y le habló y le dio una palabra de consuelo y le dijo: escucha a tu esposa, que yo estoy con el muchacho y de él también va a haber una gran nación. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y también Ismael era parte de su descendencia, aunque Isaac era el hijo de la promesa, pero Ismael también era parte de Abraham y Dios fue fiel con Abraham. Entonces vino Abraham, los dejó ir solo con pan y agua. En el desierto, usted sabe qué difícil es estar en el desierto y que se acabe el agua. Y quién sabe qué tanto caminaron, tal vez buscando para dónde irse. Tal vez ella no conocía, estaba solo, no tenía a nadie. Y llegó el momento en que el muchacho ya no pudo más. Y quién sabe cómo lloraba y le decía: mamá, tengo sed, dame agua. O como cuando nuestros hijos nos piden de comer o que necesitan algo. Y nosotros: espérame, hijo, espérate ahorita, o tal vez por algún problema, o tal vez hay escasez y no, espérate, ahorita no te puedo comprar esto. Imagínese el muchacho, tal vez llorando, diciéndole a su mamá: tengo sed, dame agua. ¿Y de dónde iba a sacar ella agua? Y dijo: pues va a morir, no puedo hacer nada. Y fue, dice que lo puso bajo un arbusto y que ella se fue de lejos a ver para esperar que él muriera. Solo imagínese la angustia del corazón de una madre, solo de esperar ver a su hijo morir y no poder hacer nada. Y dice que el muchacho lloró, pero en ese momento Dios no desamparó al muchacho, porque también ya había una promesa sobre su vida. Ya también Dios había dejado establecido algo para él, para su vida. Y dice que Dios mandó a un ángel a darle un mensaje a Agar y le dijo: no temas. Y también vino y se reveló a ella, no solamente ahora a Abraham. Ella no tenía idea lo que había, la promesa que había también sobre su hijo. Tal vez no conocía de Dios, tal vez había escuchado, pero vino Dios y mandó un mensajero, un mensaje para ella, y lo escuchó. ¿Y qué sucede con eso? Después de que le da el mensaje, le dice también que va a haber una gran nación de tu hijo. Le abrió los ojos y vio una fuente, algo que ella no había visto. Que porque estaba en su dolor, en su angustia, ella no podía ver lo que había a su alrededor. Y lo que Dios me enseñaba con eso, que a veces cuando nosotros no le conocíamos, tal vez estábamos como Agar, viendo las dificultades alrededor de nuestra vida y tal vez diciendo: pues ya mejor me dejo morir, ¿para qué estoy en esta vida? Ya no querer hacer nada por nosotros y solo dejarnos a nuestra suerte, a ver qué pasa con mi vida. Pero viene la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos, porque hay una promesa sobre cada uno de nosotros. Y escuchó, dice, su clamor, y Dios me mostraba que Ismael estaba clamando así como nuestra alma. Cuando hay un vacío, hay una necesidad y no sabemos por qué está ese vacío. Y no lo podemos llenar con nada. Pensamos que tal vez yendo a la fiesta, estando rodeados de amigos, estando que tomando, divirtiéndose, pero hay un vacío que nada lo puede llenar más que Dios.
Y dice que entonces que fueron abiertos sus ojos, ella pudo darle de tomar al muchacho, sació la sed que había, la necesidad que había para ellos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios cuando viene Jesús y se encuentra con la samaritana? Le dice, del agua que yo te diere de beber, ya no tendrás sed jamás. Él es esa fuente. Cuando nosotros lo encontramos, Él es esa fuente que nos da vida. ¿Y qué dice? No solamente eso, que dice que la palabra de Dios, que el que en Él creyere, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente la tomamos, sino que de nosotros va a brotar esa fuente de agua viva, porque hemos sido escogidos para algo grande de parte de Dios. Tal vez en el momento no lo podemos ver, no lo comprendemos, no lo sabemos, pero imagínense en esta parte donde dice que entonces él habitó en el desierto. Ismael fue un gran guerrero. Todos sabemos, hemos escuchado que los descendientes de Ismael son los árabes. Imagínense, ellos dominan casi todo el desierto del Medio Oriente. En el lugar donde él estaba muriendo, ahí Dios lo levantó. Ahí Dios les dio dominio. Y así donde nosotros estábamos muriendo, entonces ahora podemos dar testimonio de donde Dios nos sacó y donde Dios, cómo nos quiere usar. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios nos ha escogido para cosas grandes? ¿Cuántos sabemos de que Dios tiene algo grande para nuestras vidas, aunque todavía tal vez ni siquiera hemos visto una parte de lo que Dios quiere hacer? ¿En cuántos de nosotros se han manifestado y se siguen manifestando las obras de Dios? Si regresamos a Juan 9, donde estábamos leyendo. Estamos ahí en Juan 9. La siguiente parte en que Dios me mostraba y yo escudriñaba, donde dice de que lo que hizo Jesús, que Él escupió saliva en la tierra, hizo lodo. La saliva salió de la boca de Jesús. ¿Qué más salió en lo espiritual de la boca de Jesús? Su palabra. Y dice que la mezcló con la tierra. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Y cuando nosotros aún no le conocemos, pero llega la palabra de Dios, nosotros andamos en nuestras inmundicias, en nuestros delitos y pecados. Y después, ¿qué dice? Que Jesús le dijo, hizo eso, se lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate. Y lo manda al estanque de Siloé. ¿Qué significaba eso para los judíos? ¿O por qué? ¿Qué representaba? ¿Para qué hacían eso? Dice que antes de ellos entrar al templo tenían que ir a lavarse y purificarse en el estanque para poder entrar al templo. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y estamos ahí peleando con el pecado, pero el Señor vino y nos lavó, no fue con agua, sino que por su sangre, por su muerte, por su sacrificio fuimos lavados. Entonces ahora nosotros venimos a ser templos, hemos sido purificados y venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Ya no tenemos que ir nosotros al templo, nosotros, Dios mora en cada uno de nosotros. Y en ese momento donde yo recibía eso, de que estamos nosotros peleando, me recordaba cuando pues yo también tuve un encuentro con Dios. Yo iba a una escuela católica, iglesia católica, todos los domingos iba con mis abuelitos a misa. Y yo le he testificado a algunos hermanos. De repente yo en la noche, en las madrugadas, había una inquietud en mi corazón y me ponía a leer la Biblia, pero los salmos. Y yo lo leía y de repente empezaban a brotar las lágrimas, se quebrantaba mi corazón y yo no entendía por qué, qué era lo que estaba pasando, pero también había una lucha en mí.
En la noche yo decía, como les decía, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué estoy aquí? De verdad, a lo que yo voy a la iglesia, ¿de verdad existe un Dios? ¿De verdad existe? Si veía el techo en lo oscuro ahí donde estaba yo en mi cama, decía, ¿de verdad existes? Y yo derramaba mi alma delante de Dios sin saberlo. Y un día llegó una amiga de mi mamá, que ella estaba yendo a una iglesia cristiana y Dios la usaba. Entonces que mi mamá llegó de visita. También había llegado a El Salvador porque yo vivía con mis abuelitos. Mi mamá estaba viviendo ya en Los Ángeles, yo estaba con mis abuelitos. Y llegó la amiga de mi mamá y dijo, bueno, voy a orar por ustedes antes de irme y para despedirnos. Y empieza a orar por cada uno de nosotros. Y cuando ora por mí, hermanos, empieza a darme palabra. Lo que yo le había estado diciendo a Dios en la noche, yo lo estaba recibiendo. Y yo en mi mente ni me acuerdo bien de lo que me decía. Solo sabía que eran mis palabras. Y yo decía, ¿de verdad existe Dios? ¿De verdad Dios me escuchó? ¿De verdad Dios? No sé qué es esto, pero existe. Y empezó esa fe en mí que años después, como tal vez a los 2 años, ya que me vine a vivir con mi mamá estaba empezando a ir a una iglesia cristiana y pues yo sabía que eso no se daba en la iglesia católica, no entendía, pero cuando ya fui con mi mamá y pues estaba esa lucha y lo que me habían dicho mis abuelitos, ¿no? Que nadie tiene que cambiar tu religión y que eso y que lo otro, y ya preparándome ellos y para que yo me mantuviera pues siendo católica. Entonces, ya que llegué, yo le decía a mi mamá, ¿por qué vamos ahí? Le digo, vamos a misa, vamos a buscar de Dios, pero donde nosotros sabemos, donde nosotros conocemos. Y ahí Dios vino a terminar de hacer la obra en mí. También escuché su palabra, fui obediente y dije, no, pues tal vez yo estaba en lo equivocado, no sé qué Dios quiere hacer conmigo, pero aquí estoy, aquí está mi vida. Y desde entonces, mi vida ya no volvió a ser igual. A partir de eso, sí, no le digo, ha habido, así como nos toca en la vida del cristiano, que vienen las luchas, nos caemos, tropezamos, nos levantamos, pero Dios no nos deja. Dios está con nosotros, es fiel a su promesa, aunque tal vez sentimos que estamos solos, porque también yo luchaba con la depresión. También el enemigo me atacaba con pensamientos de que ¿para qué estás? No sirves para nada, aviéntate, tírate de las escaleras, a nadie le vas a hacer falta. Pero el enemigo quería destruir mi vida. ¿Por qué? Porque no sé qué cosas han pasado cada uno de ustedes en su camino con Dios. Pero yo sé que al igual que a mí, el enemigo ha venido a atacar su mente, a hacerlo sentir que tal vez no es valioso, que tal vez, que para qué, que nada tiene sentido. Pero es porque el enemigo quiere destruirnos. ¿Por qué? Porque hay un propósito más grande para su vida. Y si seguimos, estaba en lo de cuando Jesús hizo lo de mezcló la saliva. Después, ¿qué sucedió? Después de que el ciego recuperó la vista, fue y se lavó, regresó viendo. No sabemos qué pudo haber sucedido, que él escuchó la voz de Jesús, tal vez él no lo vio, fue a lavarse, él vio, él nunca había visto, tal vez se alegró, se emocionó y empezó a pregonar, veo, no sabemos qué hizo, si supo quién era el que le había hablado y lo había mandado a lavarse. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los vecinos? Empezaron a decir, ¿no es este el que andaba de mendigo? ¿No es este el que andaba ahí ciego? ¿Y qué sucede cuando Dios quiere venir a transformar nuestras vidas y llegamos a sus caminos? ¿No es este el que andaba de fiesta y ahora viene a hablarme de Dios? ¿No es este el que andaba ya tomando, que andaba hablando de todos en el vecindario? ¿No es este el que se andaba peleando con todos? Y vienen a poner en duda lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y así va a haber muchos que se van a levantar, nos van a juzgar.
Van a hablar en contra de nosotros, pero solamente el enemigo que quiere venir a robarnos esa semilla que ha sido plantada, esa fe que quiere empezar a crecer en nuestras vidas. ¿Y qué más le decían? Unos decían, él es, sí, él es, parece. Otros, no, pues sí se parece. Y él decía, yo soy. Y así nosotros tal vez decimos, sí, yo era el que andaba allí en esto, pero ya no más, porque Cristo me ha hecho libre, porque Cristo me ha dado salvación. Y a eso es lo que vino Jesús. Eso fue lo que le fue encomendado por el Padre. Si me acompaña a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer desde el 16. ¿Lo tenemos? Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la misión que Jesús tenía en esta tierra, para lo que el Padre lo había enviado. Que vemos del ejemplo que estamos hablando, que le vino a dar vista a un ciego, pero no solamente quería hacer esto físicamente, sino que espiritualmente. Y nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, es lo que también hemos sido llamados. Y muchas veces perdemos, se nos empieza a nublar la vista después de que Dios ha abierto nuestros ojos y empezamos a ver otras cosas y nos desenfocamos de esto, que el Espíritu del Señor, así como de Jesús, está sobre cada uno de nosotros y que nos ha llamado ¿para qué? Para dar buenas nuevas, no para andar dando malas noticias, así como vemos ahora que mucha gente sembrando miedo en las personas, aún entre los mismos cristianos, sino para dar buenas nuevas. Dice, para sanar a los quebrantados de corazón, no para venir a destruir al hermano, al que está afuera, a destruir sus corazones, sino que a sanarlos, a pregonar libertad a los cautivos. Pero a veces nosotros mismos por nuestra boca venimos y atamos a la persona que tal vez está cerca de nosotros, que tal vez nos está compartiendo un problema que ha tenido, y en vez de ministrarlo, darle palabra de Dios, o le mete miedo o le dice, lo desanima, pero no tenemos cuidado de lo que sale de nuestra boca. También dice, vista a los ciegos. Nosotros, si ya nos ha sido dada la vista, el Señor ha limpiado, nos ha quitado la venda que había en nuestros ojos, es para que nosotros también estemos ayudando a otros a que se les sea quitada la venda de sus ojos. Y dicen poner en libertad a los oprimidos, no oprimirlos más, no pisotearlos, hacerlos sentir que no pueden salir de su problema, sino que hay un Dios que si nos ponemos en sus manos, Él nos va a ayudar. Y dice, por último, a predicar el año agradable del Señor. Y yo me ponía a buscar sobre esto y decía, ¿cuál es el predicarse el año agradable del Señor? Pero estudiando, si no me equivoco, en Levítico, estaba leyendo que cada 50 años los judíos tienen el año del jubileo y tienen su año sabático, que cada 7 años, el 7º año es el año sabático y cae en el día del jubileo. ¿Y qué sucede en el año del jubileo? Pues tiene que haber reposo, no solamente las personas, así como el sábado, que los judíos tienen el sábado que no hace, pues que descansan ellos,
pues aún hasta la tierra dice que pues le daba reposo, que no se sembraba nada, imagínense, y pues ellos vivían de lo que sembraban y no se podía sembrar. Y no solamente era para que ellos descansaran, sino que para que también aprendieran a confiar en Dios, porque Dios les dice, si cuando tenga tiempo y estudie, parece que es Levítico 25, si no me equivoco, les dice que si se mantienen siguiendo sus estatutos, sus mandamientos, que Dios va a traer bendición en ese año, que va a haber bendición y no les va a faltar nada. Y entonces así igual, el Señor quiere que nosotros nos dejemos en sus manos, que confiemos en Él, que si estamos siguiendo sus mandamientos, su bendición no se va a apartar de nosotros. Y en ese año también era el año que tenían que pregonar la libertad en la tierra, que se dejaban ir a los esclavos, a los siervos. Y no solamente eso, también el año del perdón, que tenía que perdonarse las deudas. ¿Y cuál es nuestro año agradable en Cristo? Igual Él vino a darnos a nosotros todas esas cosas, el reposo, la libertad y el perdón. El reposo de que podemos confiar en Dios, que estamos en sus manos, no nos deja. Y que mientras nosotros estemos haciendo su voluntad, su bendición, su protección va a estar sobre cada uno de nosotros. La libertad de que éramos esclavos del pecado. Y el perdón ha perdonado nuestras deudas, nuestros pecados. Somos libres de pecado en Él. Ya no somos esclavos a nada más. Y ya decidimos estar esclavizados en algo es por nuestra propia voluntad. Porque Dios no quiere que seamos esclavos de nada más. Porque nos ha dado la libertad. Entonces, la pregunta, cuando leímos todas estas cosas, muchas veces nosotros vemos y sí sabemos, esto es lo que tenemos que, lo que el Señor quiere de nosotros, pero ¿qué pasa cuando en vez de nosotros estar llevando todas estas cosas, somos nosotros los que estamos pobres, oprimidos, estamos quebrantados de corazón? Andamos otra vez en ceguera espiritual porque el enemigo viene a atacarnos, a querer nublar nuestra vista. Y cuando estamos en una condición que no es en la que estábamos cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entonces ahí es cuando tenemos que reflexionar qué está sucediendo en nuestra vida espiritual. Si es el enemigo que nos está atacando, queriendo nublarnos, que ya no veamos igual que como cuando empezamos en el caminar con Cristo. ¿Qué voces estamos oyendo que nos están desanimando? ¿Estoy perdiendo el gozo de mi salvación? ¿Estoy perdiendo la pasión de servirle a Dios, de ser usado por Dios? ¿Acaso ya solamente estamos en la casa de Dios? Porque no solamente nosotros, sino que mucho pueblo de Dios, tal vez ya solo haciendo un acto de presencia, cuando nuestra mente y nuestro corazón ya no está Dios en ella. Ya hay otras cosas que han ocupado nuestra mente y nuestro corazón. Nuestras esperanzas, nuestra fe ya no están en Dios, sino que en nuestras propias fuerzas, que queremos nosotros resolver las cosas a nuestra manera. Ya no buscamos la guianza de Dios, ya no estamos escudriñando su palabra, porque la palabra es la que nos da luz a nuestras vidas y que nos viene a quitar toda ceguera que quiera traer el enemigo, cualquier estorbo. A la luz de la palabra nosotros podemos guiar nuestro caminar de acuerdo como Dios quiere. Entonces, cuando nosotros empezamos a separarnos de Dios, a confiar tal vez en lo que tenemos, que ya nuestra pasión, lo que nos mantiene alegre, tal vez ya son las cosas de este mundo y andamos detrás de las cosas de este mundo antes que las cosas de Dios. Entonces somos presa fácil del enemigo. ¿Y qué dice la palabra? Que el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando estamos en esa condición, pues no le tiene que batallar tanto el enemigo, con un poquito cae. ¿Qué sucede? Que no sé si ustedes han conocido, pero nosotros hemos conocido de cristianos, hermanos en Cristo, que estaban perseverando en los caminos de Dios y de repente cayeron y ya no se levantaron. Y su condición actual viene a ser peor de cuando recibieron a Cristo. Y cuesta salir
de ese estado, porque ya está cayendo en una muerte espiritual. Cuando hay una muerte espiritual, ya el corazón empieza a endurecerse. Ya cuesta que la palabra de Dios haga efecto en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, el engaño que el enemigo viene a traer a nuestras vidas, de que andar buscando nuestra propia felicidad. Sí, Cristo quiere que seamos felices, pero también que lo honremos con nuestra vida. Y no tratemos de ganarnos el mundo y sus placeres, porque dice la palabra en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará. También nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios tiene que ser el centro, la prioridad en nuestras vidas, y todo va a marchar bien. Sí va a haber luchas, porque el enemigo no va a cesar de querer botarnos, que perdamos nuestra bendición, lo que Dios tiene para nosotros y nuestra familia. Pueda que a veces digamos, ya no tiene sentido, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué le sirvo a Dios si solamente paso en prueba? Y tal vez sienta todo solamente para no quedar mal con el pastor, con el líder. Pero ya no está ese fuego, esa llama que Dios encendió en nuestros corazones. Y ahí es donde tiene que darnos luz de alerta, que el enemigo está queriendo botarnos, y tenemos que afirmarnos que es tiempo de que Dios tal vez nos viene hablando, de que es tiempo de restaurarnos, de renovarnos, de despertar, de levantarnos, de volver a encender esa llama, de volver al gozo de nuestra salvación, a nuestro primer amor, a las primeras obras, como cuando el Señor nos llamó. Porque si usted se fija, el ciego le preguntaron, ¿y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Y cómo fue que sanaste? Y él no tenía miedo de hablar, y él decía, testificaba de lo que Dios había hecho en su vida. Y no permitamos que nos muramos espiritualmente, porque nuestra vida es valiosa para Dios, porque pagó precio de sangre Jesús por nuestra salvación, porque así como somos, así el Señor nos ama. Así nos ha tomado, así nos ha escogido, porque aún la obra en nuestras vidas no se ha terminado, porque el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Así que no importa cuál sea nuestra posición en la iglesia, si tenemos o no tenemos cargos, si estamos haciendo algo, pero para Dios somos importantes. Y todo lo que hagamos, aunque no nos sintamos que somos parte o no, hagámoslo con amor. Escuchemos la voz de aquel que nos llamó, que nos amó primero, antes de que las voces que el enemigo quiere venir a traer para desestabilizarnos, para sacarnos de sus caminos, porque Él nos ha amado. Su amor por nosotros es grande y no se nos tiene que olvidar. Cuando nos quiera venir a atacar el enemigo, a desanimarnos, recordar que Él nos amó, nos ama, que somos importantes para Él. Y que no nos olvidemos de testificar, no nos callemos, así como el ciego que estaba feliz porque él había recibido la vista. Y le decía a quien le preguntara lo que había pasado. Así no nos quedemos callados con lo que Dios hace en nuestras vidas. Si volvemos al texto, a Juan 9. En el versículo 10, ¿lo tenemos? Leímos ahí y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Es lo que estábamos hablando, de que él vino y testificó, no tenía temor de testificar. Pero si vamos a la siguiente parte, donde dice en el versículo 13, aquí los fariseos empiezan a interrogar al ciego.
Y si lo leemos del 13, vamos a leer hasta el 25. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Imagínense este momento que era de gozo para el ciego. Los mismos que habían visto y testificado y de que sí, era verdad que era ciego, lo llevaron delante de los fariseos para que lo interrogaran. No podía él gozar de su sanidad porque lo estaban también señalando, estaban queriendo los fariseos, también hasta sus papás. Y había en sí una persecución también contra los que dijeran de que Jesús era el Mesías. Y actuaban contra ellos, dicen que eran expulsados del templo. Entonces, lo mismo nosotros, cuando tenemos el gozo de Dios en nuestras vidas, siempre se va a levantar algo para querer el enemigo, para querer quitarnos el gozo, la alegría de tal vez la bendición que ya hemos recibido en la casa de Dios, que hemos recibido tal vez alguna palabra de Dios y viene y salimos de este lugar y el enemigo nos ataca para querer robarnos el gozo. Pero el ciego se mantuvo y no tuvo miedo. Y él dijo lo que había sucedido. Sus papás dijeron, pues nos van a expulsar, pues que le pregunten a él. Pues el que tuvo el encuentro con Jesús y que sabía lo que Dios estaba haciendo en él, o lo que este hombre, porque no sabía quién era, solo sabía que se llamaba Jesús y tal vez había escuchado de los milagros que hacía. Y dijo, pues fue Jesús y yo creo que es un profeta. Él estaba siendo sincero porque no sabía en realidad quién era. Pero vemos más adelante como cuando Jesús se le presenta y le dice, porque después, más adelante dice que lo expulsan de la sinagoga, porque él empieza a exhortarlos también a ellos, pero ya vamos a llegar a esa parte. El otro grupo, antes de que sigamos, el grupo que quiero que también que le pongamos atención es el de los fariseos. Los fariseos es el ejemplo más grande de ceguera espiritual y lo podemos ver como Jesús les hablaba duramente y les decía hipócritas, pero hay una parte algo que les decía y lo repite varias veces y les decía necios y ciegos, porque imagínense, ellos estaban en sí como sondeando, tal vez viendo todo que llegaban delante de ellos, todos los que Jesús hacía un milagro, escuchaban las cosas que Jesús hacían, pero como estaban ciegos espiritualmente, ellos no reconocían que el Mesías que estaban esperando, que las obras que estaban sucediendo, que eran de Dios, que Jesús venía de Dios.
No podían, escuchaban el mensaje de Jesús y al contrario de tomarlo para sus corazones, se ofendían. Se habían enaltecido porque ellos más adelante dicen, discípulos de Moisés somos, mas este hombre, Jesús, es un pecador, nosotros no sabemos quién es este. No podían discernir, no podían entender que era Dios hablándoles. Entonces, ¿qué sucede cuando ya hay orgullo, envanecimiento, que se enaltece? Tal vez decimos, no, yo ya tengo 10, 15, 20, 25 años el evangelio, me sé la Biblia de pasta a pasta. ¿Qué me va a venir a decir este hermano? El pastor ya aburre con lo mismo. Ya esta hermana que no para de hablar, ya que predique de otra cosa, ya córtenle. Pero a veces Dios está usando a esa persona porque como no lo estamos buscando nosotros, va a usar a alguien más y nos va a caer mal. Porque Dios está hablándonos a esa parte de nuestras vidas donde quiere traer un cambio, donde quiere venir a incomodarnos. ¿Por qué? Porque ya nos vamos desviando. ¿Qué sucede? Las personas que usamos lentes tenemos cada cuánto tiempo, 1 año, 2 años a lo mucho, tenemos que estar yendo para que nos revisen si está avanzando la graduación de nuestros lentes. Lo mismo nosotros tenemos que escudriñar nuestra vida a la luz de la palabra para ver si nos estamos desviando o no, para que nuestra vista sea aclarada y veamos que si verdaderamente estamos caminando, yéndonos por un camino donde Dios no quiere. Entonces eso es lo que quiere para nuestras vidas. Pero no, nos ponemos en contra del hermano y ya no lo queremos. Ya nos cae mal, ya no lo soportamos, ya no queremos escucharlo. ¿Y para qué ponen a este hermano a predicar? Mejor pongan a alguien más, mejor pónganme a mí. Y no queremos escuchar. ¿Y qué es Dios hablando a nuestras vidas? Es donde tenemos que poner atención qué está pasando dentro de nosotros, porque Jesús estaba viéndolos espiritualmente a los fariseos y sabía que por dentro ellos estaban en su necedad, en su ceguera. Estaba exponiendo el estado espiritual de ellos y tenemos que tener cuidado nosotros de ver cómo estamos y no confiarnos que porque yo me sé la Biblia, yo sé tantos textos, me los sé de memoria. ¿A mí qué me van a venir a enseñar? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Mateo 23:12 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que escuchar también la voz de Dios, ser lo suficientemente humildes para reconocer si en algo estamos fallando y tomar la palabra de Dios para mejorar nuestras vidas y no hacer oídos sordos y no ser ciegos como los fariseos. ¿Y qué sucede? Que Dios viene hablando, tocando a nuestro corazón, pero también Dios tiene un límite porque en su misma palabra lo dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y tal vez Dios le viene hablando y hablando, a menos que nosotros abramos nuestro corazón, Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Pero si nosotros seguimos rechazando esa palabra, ese llamado que Dios tiene para nosotros, ¿qué va a suceder? Si leemos, me acompañan por favor a Romanos 1. Romanos 1, versículo 21. ¿Lo tenemos? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Lo vamos a dejar hasta ahí. Es lo que mencionaba de qué es lo que sucede. Dios viene ya después a entenebrecer a Él mismo, ya deja que se terminen de endurecer esos corazones que no quieren escucharle. Dice que se hicieron necios, que se creen que lo saben todo. Entonces dice el Señor, bueno, no quieres nada conmigo, te estoy llamando, no quieres hacer caso. Si vamos al versículo 28. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí podemos ver cuando ya la persona ha cerrado su corazón a Dios. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios en Proverbios 28:14? Dice, bienaventurado el que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Si se endurece nuestro corazón, Dios permite que caiga otra vez en pecado, en el mal. Y todas estas cosas empiezan a salir, que son las obras de la carne. Y yo cuando leía cada una de estas estaba, oh, Señor, yo no estoy en esto, no estoy ahí, aquí, como que por aquí andamos. Pero imagínense, murmuradores, dice, altivos, soberbios, cosas que muy comunes, desobedientes a los padres, desleales. Todas esas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado que no se endurezca nuestro corazón y no vayamos cayendo en incredulidad también. Porque un corazón endurecido, primero que empieza a pasar, le empieza a faltar la fe. Ya no tiene la convicción de que por qué, ni para qué estoy aquí, ni para qué le estoy sirviendo a Dios. Y si regresamos a Juan 9. Vamos a seguir con lo que le sucedió después al ciego. Nos quedamos en el 25. El 26, vamos a leer. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. ¿Qué sucede? Fueron abiertos sus ojos. Él hasta les empezó a predicar. Él podía discernir lo que estaba pasando y hacer algo pues sencillo que hace sentido. ¿Cómo esta persona va a estar dando sanidad si es un pecador, si no es de Dios? Pero lo tomaban en poco, aún hasta él mismo le dicen, ¿qué vas a saber tú que nos vienes a decir si tú naciste del todo en pecado? Ellos se sentían que estaban por encima de todos y que ellos estaban santos y mirando de menos a los demás. Y se enojaron por lo que les dijo, ¿qué nos vas a venir a enseñar? ¿Y qué sucedió? Le expulsaron. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso?
que la gente que está a nuestro alrededor, ay, tú ya vienes aquí hablándome de esto, mejor ni me digas nada y ya mejor ni lo invitan, ya mejor no, es que este ya anda predicando, anda diciendo, ya no lo invitan a las fiestas de la familia, que ya los amigos, no, mejor no, para que venga aquí hablando sus cosas, mejor no lo invitamos. Y nos empezamos tal vez a sentir que ya pues la gente con la que nos rodeábamos ya nos excluye, porque ya solo pasa metido en la iglesia, ahí solo iglesia, como decía la vez pasada la hermana Cecilia. A veces así nos dice la familia, tú solo iglesia dices. Y lo expulsaron. Pero después, ¿qué sucede? Él tal vez no había visto a Jesús y Jesús se le presenta en el versículo 35. Si seguimos viendo, dice que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí cuando sentimos que estamos solos, que tal vez nos han hecho a un lado, viene Dios a terminar la obra en nosotros y nos dice, ¿tienes fe? ¿Has creído en mí? Y ahí nos trae salvación, ahí viene y nos consuela. Así como también de Jesús dudaron y dijeron, ¿y quién es este? Sí, habla bonito, tiene gracia, pero no era el hijo del carpintero. Lo mismo decían del ciego, y este no era el que mendigaba. Así tal vez nos han menospreciado a nosotros, los mismos padecimientos que le tocó pasar a Jesús como seguidores de él, tal vez nos toca pasar a nosotros de diferente manera, pero no tenemos que olvidar que cuando nos sentimos así, viene Dios y tiene un encuentro con nosotros y viene y consuela, nos ministra nuestro corazón a través de su palabra, de su Espíritu Santo. Todo está que nos acerquemos a Él y Él viene a hablarnos y no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Que digamos, Señor, ya no me hablas, pero ¿será acaso que nos hemos empezado a apartar, que tal vez ya no estamos tan cerca de Él, que ya no lo vemos, ya no lo sentimos como antes, ya no está ese mismo gozo? Pero dice después que le dijo, que se reveló a él y le dijo, sí creo, dice que le adoró. ¿Qué adoración le estamos dando a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas? Pensamos que a veces adorar solamente venimos a cantar, o tal vez nuestra relación con Dios solo es del fin de semana y el resto de la semana ni nos acordamos de darle gracias a Dios por lo que tenemos, ni nos acordamos de buscarle y decimos, ¿por qué ya no te siento como antes? ¿Por qué ya no quiero? ¿Será porque se ha empezado a apagar esa llama? ¿Porque la está dejando apagar, ahogar por lo que está pasando alrededor? ¿Por los afanes? Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, que nos escudriñemos y veamos cómo estamos espiritualmente, qué está sucediendo en nosotros, así como cuando nos enfermamos y decimos, ay, como que me duele la garganta, me va a dar tos, mejor me abrigo para no ponerme mal. En nuestra vida espiritual, ¿qué síntomas estamos dando? ¿Qué áreas es donde tal vez estamos flaqueando? Que tal vez Dios nos viene hablando y estamos dejando que nuestra vida se llene de tinieblas y no nos estamos dando cuenta. Y Dios dice, Jesús, que vino a ser luz para nosotros. Hemos recibido su luz y no solamente para que la tengamos escondida, sino para que brille, para que seamos luz para el resto del mundo, para nuestros hermanos, los que están a nuestro alrededor, y puedan manifestarse así como en el ciego las obras de Dios en su vida. Que volvamos al gozo de nuestra salvación, que le adoremos con alegría, que le sirvamos con alegría, con agradecimiento, porque no es para nadie más que para Él, que lo hagamos con excelencia, que lo hagamos bien y que no importa que venga el enemigo a atacarnos, a decirnos, no ponga oído a la persona que lo quiera desanimar, que vengan a criticar, a decir, porque no sabe si es Dios que está en el asunto, que es Dios que está viendo qué hay en su corazón,
que tanto le ama, que está tal vez recordándole, me estás dejando. ¿Qué está pasando contigo? Vuelve. No nos hagamos sordos tampoco al llamado de Dios a nuestras vidas.